Buenas tardes a todos. Daremos inicio con la última mesa del homenaje, la cual se titula Taller de Organización Social y Cosmovisiones Prehispánicas, Seminario Interinstitucional. La primera ponencia, titulada Diálogos Interdisciplinarios sobre México Indígena, estará a cargo de la doctora Catherine Good Shellman. Ella es profesora investigadora de la División de Posgrado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, doctora en Antropología de Johns Hopkins University, Baltimore, donde dirigió su tesis de doctorado. Sidney Mintz es maestra en Antropología Social de la Universidad Iberoamericana y quien dirigió su tesis fue el doctor John Murra. Realiza investigación etnográfica e histórica sobre grupos indígenas del centro de México, especialmente en los estados de Morelos y Guerrero, desde el año 1976. Es fundadora y coordinadora académica del grupo de investigación y del diplomado con el mismo nombre, Cocinas y Cultura Alimentaria en México, Usos Sociales, Significados y Contextos Rituales. Es responsable del proyecto de investigación Comida, Cultura y Poder, Dinámicas de la Modernidad en México, de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH. Bueno, es importante aclarar que solamente es un CV muy breve de lo que ha realizado la doctora. Le damos la palabra. Bueno, buenas tardes ya a todos y todas. Pues empecé a hacer algo bastante formal y anoche se fue la luz, como toda la noche, 9:45 se fue y regresó a las 7:30 de la mañana hoy. Y dije, bueno, pues de todos modos, pues mucho de lo que voy a presentar es más como unas reflexiones personales sobre la colaboración que hemos tenido y sobre todo aquí en la ENA y cosas que iba a hacer, vi que los comentó en su discurso o su conferencia Luz María Moar. Entonces está bien que no saqué toda la información que iba a sacar porque lo presentó ella en su conferencia. Pues en este mes entendí que el tema a tratar es la colaboración que he tenido con la doctora Broda aquí en la ENA y específicamente en el posgrado de Historia y Etnohistoria y entre otras cosas también el tema del Seminario Interinstitucional, aunque esto empezó en 2009, entonces ya detrás, y ahorita voy a hablar un poco de antes del Seminario Interinstitucional. Pues como muchos saben, el posgrado de Historia y Etnohistoria se fundó en 1984 con la doctora Broda y la doctora Hildy Parraguirre, y es el posgrado de Historia y Etnohistoria. Pero yo había conocido a Joanna y había empezado a trabajar con ella desde mis estudios de maestría en la Universidad Iberoamericana y hablé de esto en la conferencia magistral que di el lunes. No voy a repetir todo lo que comenté entonces, pero llegué a México y empecé a estudiar en la Iberoamericana en los años 1970 y era la época de Ángel Paler y fue a través de Ángel que insistió que yo debía de conocer a Joanna y quería yo trabajar sobre el México prehispánico. Ya había trabajado con John Murra en un programa de Cornell sobre los Andes y conocía muy bien su método, entonces yo quería profundizar más en Mesoamérica y fue a través de las presiones de Ángel que logré conocer a Joanna, que en ese tiempo estaba en lo que era Cicina en ese tiempo. Y bueno, seguimos trabajando, nos entendíamos muy bien cuando empezamos a trabajar juntos sobre temas de México prehispánico y luego Joanna fue la que llevó realmente la asesoría fuerte de mi tesis de maestría. John Murra fue el director formal de esta tesis que era sobre los nahuas del Alto Balsas en Guerrero.
que fue lo que transformó mi visión de muchas cosas, ir desde Morelos a los campesinos a Guerrero. Y como en esa época pues los indios ya no estaban de moda, dijeron que cuando se fue Echeverría ya no era interesante el tema indígena. Eso me dijeron directamente. Entonces como que nadie quería trabajar esto, el tema era obreros y campesinos y proletariados y otros temas. Entonces era un poco así, bueno, que trabajes con Murra porque él entiende los indios y se van a entender ustedes. Y luego pues con Joana. Entonces, pues bueno, yo siento súper reivindicada que decidí dedicarme a los pueblos indígenas a pesar de que habían pronunciado que era un tema que nadie iba a estudiar porque ya había pasado de moda, viendo cómo han sucedido las cosas, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de todo, yo me apasioné desde mis primeros contactos con las comunidades nahuas en Guerrero. Entonces, Joana entendió esto y me dio muchísimos elementos para trabajar temas de vida ritual y todo esto. Y mi tesis de maestría empezó más con el tema del comercio de artesanías y cuestiones económicas, pero también empecé a trabajar mucho más temas de organización social y vida ritual, y luego el arte. Y bueno, ya no voy a repetir lo que dije el lunes, pero hablé mucho de esta temática y cosas nuevas que podemos trabajar en ella. Bueno, entonces John Murra fue mi director formal de la tesis de maestría y me dio muchas ideas para trabajar y también me dio muy buenas regañadas, como entre otras cosas, que cómo es posible que tantos años en un país te habla español y confunde ser y estar y por y para y tus géneros. Y bueno, me dio muchas regañadas del español y otras cosas, pero me ayudó muchísimo también, pero realmente fue Joana con quien estuve trabajando todo el texto que se quedó publicado como libro Haciendo la Lucha. Y siempre lo relaciono con Saria, porque estabas embarazada de Saria cuando estábamos, hasta tenía yo una pena tremenda que estabas con el embarazo y yo llegaba con mis capítulos a tu casa a comentar y estabas ahí dedicándole tanto esfuerzo a ayudarme a mejorar este texto y quedó yo creo como un libro muy bueno, gracias mucho a estos, y sí logramos terminar la tesis antes de que naciera Saria. El examen vino después, fue en agosto de 83 y recuerdo muy bien, estuvo John Murra vino y estaba Carmen Viquiera y estaba Joana y comimos chiles en nogadas, eso sí recuerdo, que yo no había comido chile en nogada y fue Joana que dijo en la comida después, no, pues hay chile en nogada, hay que comer. Y ¿qué es chile en nogada? O sea, todavía no me metí en la antropología de la comida. Bueno, entonces esto fue en 83. Déjame ver, siento que no, yo creo que no. Entonces mi regreso a México, y para empezar en la ENA fue durante los años 90, aunque yo seguía yendo y viniendo de Estados Unidos en este periodo. Y en los años 90 y otra vez también, gracias a Joana, me propusieron para las cátedras patrimoniales que habían creado para promover los programas de estudios de posgrado aquí en México. Y entonces, a través de este posgrado que habían formado de historia en la ENA, tuvieron un apoyo de CONACYT. Nunca entendí bien estas idas y venidas de los apoyos, pero en un rato que había apoyos en este periodo, pudieron pedir una cátedra de CONACYT y se me dio cátedra. Entonces yo llegué en 1994 para trabajar 2 años con la cátedra y luego seguí. Y era un periodo de como una época de oro, tal vez de cierta forma. Alejandro Figueroa fue el director y Sergio Raúl Arroyo fue el subdirector de investigación en ese tiempo. Y aunque yo había hecho mis estudios de maestría en la ENA y había colaborado, en la Ibero, y había hecho colaboración en el INA en Morelos cuando estaba Jorge Angulo como director del Centro Regional de Morelos.
y había estado como ayudante de investigación también con los campesinos de Morelos en un proyecto que tenía Miguel Moraita, en Chalcatzingo. Realmente no conocía la ENA, o sea, no entendí muy bien qué era la ENA. Y cuando iba a hacer mis estudios, quería estudiar antropología, vine a la ENA y me dijeron que tenía que repetir la licenciatura. Y por eso acabé en la Ibero, porque en la Ibero tenían muchos estudiantes extranjeros y en ese tiempo reconocían mis estudios estudios latinoamericanos y estudios de religión que traía de licenciatura en Estados Unidos. Entonces me mandaron a hacer 2 materias en ese tiempo tenían licenciatura en antropología y salí bien, uno con Arturo Barman y el otro con Ángel. Y salí muy bien y dijeron, no, tú pasas directo a la maestría. Y sí fue que pude entrar a la maestría para hacer aquí la maestría en México. Bueno, entonces llegué a la ENA en este periodo de los 90 con la cátedra patrimonial que promovió Joana y también apoyó Ile Iparraguirre. Y con el tiempo abrí también una línea de investigación junto con Joana y también estaba Druso Maldonado en el viejo doctorado de antropología que tenía este programa de antropología e historia y estuvimos nosotros ahí y era un espacio también excelente para trabajar. Entonces, di en este periodo clases de teoría y etnografía varias generaciones y colaboré muy cercanamente con Joana en la línea de investigación de Joana durante todos estos años, bueno, estos años que tuve la cátedra y después. Y en este tiempo me tocó dar clases a toda una generación o varias generaciones, pues Raúl y Gisela, por ejemplo, Sergio y Angélica, Sergio Vázquez y Angélica Galicia, el mismo Druso Maldonado fue mi alumno, Alejandra Gámez, Francisco Rivas, creo que Francisco estuvo también, ¿verdad? Sí. Todos eran alumnos del doctorado en antropología. Iván Sprack estaba, Carlos Viramontes, Alejandro Robles, creo que de maestría y luego de doctorado. Johannes Neurath, aunque él estuvo en la UNAM, pero estuvo tomando clases también. Rafael Simbrón y bueno, muchos otros que son muchos creo que hasta Ernesto Vargas, no sé, él, no. Él fue de la primera generación, mi alumno, pero realmente no, claro, pues eran colegas, sí. No había estudiado organización social mexicana. Entonces, sí. Es de la primera generación de 1984. Ajá. Ernesto Vargas, maestría apenas. La maestría, sí, claro. Pero realmente fue. Sí, es un cambio que se dio, porque antes la licenciatura era como una maestría y las maestrías eran como doctorados. Antes, sí, pero digo, se ha ido devaluando los grados y se ha creado ya ahora hasta doctorados al vapor, pero... En la UNAM en 1984 no había los programas de posgrado como están ahora. No había. Y por eso también, bueno, yo empecé aquí, pero realmente en la UNAM no les gusta mucho en mi caso, que toda la gente ha sido en la ENA. Sí, pero sí era... Estaban apenas en los años, a fines de los 80, se fundaron el actual programa de antropología y de mesoamericanos, apenas se fundó el de mesoamericanos. Sí. El de la ENA es antes. Sí, entonces realmente en este periodo había mucha gente que ya eran investigadores muy establecidos y que no, como Ernesto, sí. Bueno, entonces fue como, bueno, era, digamos, dar clase, pero era diálogo con gente que tenía excelente nivel y mucha investigación y fue un periodo realmente maravilloso y pues las líneas, los talleres de investigación que seguramente van a hablar también Raúl y Gisela de este tiempo. Y bueno, entre otras cosas también,
pues bueno, hubo mucho acercamiento con los compadres Andrés Medina y Betty Albores y Gordon Brotherstone, que venía, bueno, voy a hablar un poco más de él. Y también en este periodo estaba viniendo mucho a México Anthony Avini y gente que creo que en este periodo de los fines de los 90 y Franz Tichy también, venían cada año Anthony Avini con alumnos de Colgate University y entonces salíamos a hacer visitas a diferentes lugares de campo. Y en este tiempo pues es cuando se estaba trabajando aquí en la ENA, en el taller, lo de paisajes rituales y la arqueastronomía y los calendarios y la naturaleza, la observación de la naturaleza y estos temas, más orientado hacia la arqueología y lo prehispánico, pero siempre combinado con algunos datos etnográficos y fuentes históricos. Entonces, y también en este tiempo estaban todavía reuniéndose los grupos alrededor del proyecto del Templo Mayor y este grupo de investigadores que venía cada año que traía David Carrasco de la Universidad de Chicago. Entonces, pues realmente estaba supuestamente de maestro, pero aprendí muchísimo y empecé a trabajar muchos otros temas. Y Joanna siempre estaba conectando a la gente para conocerse y organizando salidas al campo en este periodo y serían muchas salidas de qué hablar. Recuerdo haber andado en estas idas a hacer las mediciones astronómicas y las orientaciones a los cerros de Zacatepetl, bueno, diferentes cerros aquí de la cuenca. Y luego con los alumnos, y seguramente ustedes van a hablar de esto, las visitas a diferentes sitios arqueológicos en todo el país. Entre ellos los varios sitios que eran de los megaproyectos del INA alrededor de 1992-94, cuando había dinero y era por lo quincentenario. O sea, ya casi se nos olvida el país que fue, ¿no? Y sí. No, y la seguridad era, uno podía salir donde quiera. Sí. Sí, era. Entonces, y luego en este periodo también aprovechamos congresos nacionales para ir a diferentes lugares y luego Joanna organizaba visitas a diferentes sitios. Pues Alejandro Robles estaba en eso también. Aquí está Alejandro, perdón. Y luego iba a decir, como Joanna dijo el otro día, pero no acabaste. Una excepcional tesis que no se terminó. Sí, pero era una persona. Sí, una persona imprescindible en todo este periodo y estas salidas. Y bueno, también en este periodo pues se elaboraron muchas tesis y no voy a mencionar, muchas de las personas que mencioné pues también se titularon, entonces estuve involucrado en muchas de las tesis de esta generación. Pues las cosas cambiaron bastante a principios del 2000 o en el año 2000. Entre otras cosas, se reestructuraron todos los posgrados del INA. Luego vino la presión que al final fue exitoso en acabar con el viejo doctorado, que sigo pensando que fue una extraordinaria pérdida. Y no se va a recuperar. De veras fue terrible la pérdida de ese posgrado. Y también cambiaron mucho las políticas de CONACYT y las políticas de investigación. En todo México tomaron vertientes mucho más neoliberales y empezaron ya con los programas de posgrado muy intensivos y rápido y las becas que sí han sido apoyos importantes. Pero bueno, todavía en la primera diseño de este milenio hubo también recursos para profesores visitantes y en este periodo creo que en la línea de Joanna, yo también ya establecí una línea propia, pero hacíamos y seguimos haciendo actividades conjuntos. Empezamos a trabajar más con la etnografía, y bueno, empezó
a venir con apoyos de profesores visitantes, que ya casi no hay, pero había en ese tiempo, Daniel Deuve, y bueno, Gordon Brotherston vino en varias ocasiones a estar para periodos más largos, y recuerdo su casa de Tepoztlán y muchos fines de semana muy agradables en Tepoztlán con Gordon y otros, y en la casa de Joanna, que era también un centro de reunión para muchos de nosotros. También estuvo Félix Baez Jorge. También estaba recordando que tuvo apoyo el doctor James Taggart, que vino y su actividad. Ya empezó nuestro seminario interinstitucional en 2009, entonces algunas de estas personas también realizaron actividades en este marco. Carlos Zambrano también. Bueno, entonces, como mencioné, se tomó un giro más hacia la etnografía. Yo gané la plaza aquí en la ENA en el año 2000. Y también en este periodo entró con plaza Druso Maldonado, nuestro muy lamentado y extrañado colega y amigo, y también Luz María Moar, y ella habló también de como su trayectoria aquí en la ENA. Y era en este periodo pues que empezamos a gestar el seminario interinstitucional. Pero no se puede entender este proyecto de los años más recientes sin todos los antecedentes anteriores, ¿no? Que recordamos siempre de manera muy bonita, un periodo muy especial. Hemos logrado mantener, como dijo Luz María, hemos logrado mantener este seminario ya 14 años con sesiones mensuales durante las fechas del año escolar. Y ha sido un espacio muy importante para mantener relaciones con colegas nacionales y internacionales, con exalumnos, con colegas que están trabajando aquí en México en otras instituciones. Y se han tratado toda una serie de temas, mencionó varios Luz María. Pues la propuesta es que es un espacio interdisciplinario con los campos de la antropología, pero también con otros campos de conocimiento. O sea, si recuerdan, antropología social y etnología, arqueología, lingüística, antropología física, y bueno, luego está historia y etnohistoria. Pero aparte, pues también en este seminario han participado, aparte de las especializaciones de la antropología, especialistas en códices y estudios de imagen y escritura, obviamente arqueólogos, etnógrafos, historiadores, etnohistoriadores, geógrafos, está Alejandro Robles, biólogos, etnobotánicos, arquitectos y seguramente otros más que ahorita no recuerdo. Y han participado colegas que trabajan aquí en México y muchos colegas también internacionales que han venido a México. Y le llamamos interinstitucional porque lo vimos en primer sentido como las líneas del área de etnohistoria, la línea mía de aquí de la ENA, la línea de Luz María, que ella tiene su plaza en la CIESAS, pero siempre ha dado también su docencia aquí en la ENA como parte de este proyecto colectivo que se habló ya de manera muy, muy bonito ya antes. Y también la UNAM, donde ha estado siempre Joanna. Entonces, pero aparte de estas instituciones también pues han venido colegas de la Ibero, de muchísimas universidades de provincia, obviamente colegas de la UNAM, de CIESAS y de LINA y otras instituciones, más muchos colegas internacionales a través del tiempo. También el seminario ha tratado diferentes disciplinas y enfoques, todos alrededor del estudio de los pueblos indígenas. También ha incluido aspectos comparativos entre, no sé cómo estoy de tiempo, ya terminando, ¿verdad? Unos 5 minutos,
4 minutos. Ajá. Perspectivas comparativas de la región andina, de pueblos del suroeste de Estados Unidos o de Estados Unidos, también de la región andina, Colombia y Perú, Bolivia y también Argentina. Y pues nuestra idea era tener una coherencia temática y de enfoque en cuanto a formas de trabajar y abordar la temática. Y también hemos tratado investigaciones, siempre han sido resultados de investigaciones en curso, muchos originales, casi todos son cosas originales, cosas que no están publicadas, a veces alguien que ha publicado recientemente. Y la idea es que no fuera un simple ciclo de conferencias como muchos de estos seminarios, sino que tuviera siempre una coherencia temática y de enfoques. Y también ha sido un espacio de lo cual hemos organizado participaciones en congresos nacionales y de vez en cuando internacionales. Hemos tenido sesiones panel. Estoy recordando varias sesiones que hemos tenido en la Sociedad Mexicana de Antropología, también con Alejandra Gámez en el coloquio de Cosmovisiones Indígenas que hemos participado. Bueno, realmente es a través de líneas de investigación, pero también el seminario ha sido un espacio para esto. También hemos organizado presentaciones de libros en diferentes momentos. Y un punto muy alto de este tiempo, de este seminario, fue el evento que se organizó en Cuernavaca en 2014, que es cuando la última vez que hubo dinero de CONACYT y hubo condiciones que permitieron que Etnohistoria tuvo acceso, porque había dineros antes que no nos tocaron, pero sí en esta ocasión nos tocó Etnohistoria acceso a fondos que CONACYT dio al posgrado, y organizamos este evento, la construcción cultural de la naturaleza y sus representaciones. Y en ese tiempo también hubo recursos que pudo traer de Ciesas, Luz María, y yo tuve un proyecto que también en ese tiempo tuvo apoyo en la coordinación de antropología con el tema de comida. Entonces logramos unirnos un grupo grande de personas, traer gente de afuera, y estuvimos como 4 días, yo creo, 3 o 4 días en la Hostería Las Quintas, y excelente comida. ¿Mm? El hotel. Sí, la ENA apoyó, eran estos fondos de CONACYT que hubo antes, pero nunca supimos de ellos, pero en este caso sí, este año logramos saber de ellos y nos tocó una parte. Bueno, entonces, para cerrar también voy a mencionar, tuvimos también varias clausuras muy bonitas en Ciesas, como cuestión, grupos medio panel o mini eventos de un día, y en varias ocasiones con Zacahuil, que logramos conseguir zacahuiles y de una familia de la Huasteca que está aquí en México. Y bueno, también tengo que decir que en este periodo, con la reorganización de posgrado y demás, se integró Lourdes Báez, que fue nuestro contacto con la persona de los zacahuiles y que ha estado participando también muy activamente. Y ahora la nueva estructura de los LECACs ha hecho todavía más fuerte la base, y también está integrándose Aurora Montúfar y también Marina Alonso. Entonces esperamos continuar. Hemos empezado a trabajar en línea, esto fue nuestra estrategia frente a la pandemia, y no sabemos, pero también nos ha permitido crecer y ha habido una participación amplia en línea, y además se quedan grabadas las sesiones y están disponibles en el canal de YouTube. Y algo que les debo a todos es que hagamos un buen directorio de todas las sesiones disponibles en YouTube para que puedan consultarlos, porque si van al canal es horrible porque hay miles de cosas y tienen que ir buscando, y si no saben lo que está ahí no es fácil, o sea, eso no entiendo bien, pero sí la idea, hicimos una vez un folletito con las
presentaciones de este seminario y los links a cada uno de los presentaciones. Entonces yo quiero hacer esto otra vez para que puedan visitar, y la gente sí los visita, o sea, sí tiene. Y también, bueno, Jimena está muy dispuesta, creo que ya empezó una página Facebook del seminario, aunque no lo hemos alimentado mucho. Yo no uso Facebook, pero entiendo que sí es una herramienta importante. Así que pues se sigue esta labor, y como mencionaron antes, pues compromiso a hacer actividades colectivos donde se mantiene un ambiente de colaboración y un espacio de intercambio y entre alumnos, egresados, colegas que van llegando, y esperamos continuar. Yo creo que sí vamos a seguir continuando con el seminario y obviamente con nuestras actividades formativas. Entonces, pues esto sería todo, y muchas gracias a Joana, porque sin ella nada de esto se hubiera dado. Muchas gracias a la ponencia de la doctora Catherine Wood. Bueno, vamos a dejar los comentarios y las preguntas al final de la mesa, y vamos a continuar con la ponencia número 2, la cual se titula La apropiación simbólica del espacio, continuidad y resistencia culturales al pie de los volcanes, la cual dictará el doctor Raúl Carlos Aranda Monroy. Él realizó sus estudios de licenciatura en Arqueología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como estudios de maestría en Historia y Etnohistoria y de doctorado en Antropología en la misma institución. Desde el año de 1984 ha participado en diversos proyectos de investigación para el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, en la Universidad Autónoma de Zacatecas y en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se ha desempeñado como docente en diversas instituciones, como la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Universidad de la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana y en la Universidad Latinoamericana. Actualmente es profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la licenciatura en Etnohistoria y en el posgrado en Ciencias Antropológicas. Sus trabajos de investigación tratan acerca de los sistemas de creencias y de representación simbólica, sociedad y naturaleza, acerca de los cuales ha realizado diversas publicaciones. Y bueno, también es importante decir que tiene un PIF a cargo, del cual yo fui alumna. Entonces, eso es importante decirlo porque, pues, bueno, para mí también es muy significativo moderar esta mesa, porque los profesores que están aquí sentados, yo he tomado clase con ellos y pues son la base, ¿no?, de lo que actualmente es el taller de Organización Social y Cosmovisiones. Damos la palabra. Buenas tardes y muchas gracias, Ana Laura, por la presentación. Gracias a los organizadores del evento, Alicia, Mariana, Gastón. Y gracias también a la doctora Johanna Broda por la invitación para participar en este homenaje que representa mucho para mí, lo voy a explicar en un momento, y de quien tengo muchísimos recuerdos. Mi padre me decía que hay un momento en que los recuerdos se convierten en sentimientos. Gracias. Bueno, comenzaré explicando brevemente que tuve la oportunidad de conocer a la doctora Johanna Broda allá por el año de 1989, cuando era pasante en arqueología, y la doctora Linda Manzanilla, con quien colaboré en su proyecto Antigua Ciudad de Teotihuacán, primeras fases de desarrollo urbano, por el año de 1986, me sugirió que la buscara porque le platicaba mi interés por la arqueoastronomía. Busqué a la doctora Broda en la UNAM y me dijeron que estaba de sabático. Y lo que hice fue buscar un papel, escribir una nota y pasarlo por debajo de su puerta, con la esperanza de que lo leyera, poderla contactar, y sí, me llamó por la tarde por teléfono a casa
El gusto fue enorme, me citó y me invitó como oyente a su taller de organización social y cosmovisiones prehispánicas que impartía en la ENA en el posgrado de Historia y Etnohistoria. Y a partir de entonces conocí a muchos amigos, profesores como Antonia Beni, Franz Tiggy, David Carrasco, Pedro Carrasco, Doris Hayden, Carlos Navarrete, Andrés Medina, Gordon Brotherstone, José Alsina, después Anso Afer, Daniel Deuf, y por supuesto a Luz María Moera, Catherine Good, como maestra, y a muchos más que por el momento se escapan ya a la memoria. Pero empecé a trabajar una serie de aspectos muy importantes como lo es sociedad y naturaleza. La ponencia que titulé La apropiación simbólica del espacio, continuidad y resistencia culturales al pie de los volcanes, forma parte de mi proyecto de investigación como investigador en el INAH y que intenta generar una reflexión acerca de la construcción cultural del espacio como un interesante ejemplo de continuidad y resistencia culturales en las prácticas religiosas y en la organización social mesoamericana. Explico que este proyecto que he llevado a cabo durante los años recientes y que se titula La transformación cultural del espacio, ideología, identidad y cosmovisión al pie de los volcanes, pues está basado en las propuestas de la doctora Broda, en sus ideas, en sus hipótesis, como ella me lo explicó hace algunos años, y ha tenido continuidad hacia mis alumnos de licenciatura, de maestría y doctorado en esta institución. Y ya son bastantes alumnos que he formado en la licenciatura de Etnohistoria, y he podido dar clases en todas las carreras de la ENA, me falta lingüística, y a lo largo de los años entonces he visto continuidad al transmitir estas ideas, y esto ha sido no solo gratificante para mí, sino para la etnohistoria y la investigación antropológica en México. Explico que hablar del pie de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl aborda problemas específicos desde la apropiación y resistencia culturales que forman parte de un proceso social de transformación del espacio. Voy a compartir pantalla para comenzar a proyectar imágenes. A lo largo de esta investigación y de los años he podido observar en las regiones de estudio que las condiciones geográficas se han incluido en la dinámica histórica y cultural, y así lo platicaba con Alejandro Robles en Jico, cuando caminábamos por los sembradíos en los años 80, y que el estudio del paisaje ritual es un elemento fundamental en la construcción de la cosmovisión, de la ideología y de la identidad colectiva. Es a partir del estudio entre relación y naturaleza que podemos observar la construcción de mecanismos y estrategias culturales que han permitido la continuidad y el cambio en el transcurso de la historia. A la fecha, las evidencias arqueológicas destacan la importancia de la geografía en el mundo prehispánico. Y mi primer lámina tiene mucho que ver con la explicación de que los patrones de comportamiento, la estructura del pensamiento en el ser humano se encuentra en los sistemas de creencias y de representación simbólica, religiosos y rituales, dentro de una ideología identitaria que articula las redes sociales con el medio ambiente natural a partir de un lenguaje visual. Y Gordon Brotherstone me enseñó esta idea del lenguaje visual a lo largo de muchos trabajos de campo, recorridos, y más allá de la interpretación material de la identidad. Es también conveniente explicar que en estos estudios acerca de la ideología y del espacio, se estudia no solo al paisaje ritual y a la cosmovisión, sino también a las migraciones, al parentesco, dinámicas culturales generadas por un proceso sociohistórico, así como las formas de adaptación cultural de impacto en la identidad colectiva, bajo el supuesto de que en la percepción del espacio se traza el ordenamiento de sus categorías
y sobre todo se observa la capacidad de adaptación y asimilación cultural de tradiciones pasadas y nuevas. Y de esto tiene gran peso los trabajos y las lecturas de Catharingus, ya que la identidad de un grupo social se recrea constantemente en su producción material y en las diferentes formas de apropiación del medio ambiente natural. Y recuerdo también con mucho gusto aquella presentación de Haciendo la Lucha que nos mostraba Cathy Wood en clase. Broda ha señalado la importancia de los cerros y volcanes durante el periodo posclásico tardío, específicamente para el caso de la sociedad mexica en el centro de Mesoamérica, momentos antes de la conquista española. Pero la evidencia arqueológica va mucho más allá, no solo al clásico, sino hasta el preclásico. No podía dejar afuera esta imagen de Chalcatzingo y recordar al profesor Jorge Angulo explicándonos los relieves en la montaña y el eclipse solar que presenciamos con Doris Hayden, Gordon Brotherston en ese lugar. El preclásico es muy importante en la historia de Mesoamérica, pero toda esta reflexión apunta hacia un tipo de propuesta explicativa donde el culto dirigido a la naturaleza incluye y justifica otro tipo de orden, no solo el natural, sino también el sobrenatural o sobrehumano, desde el Olmeca, basado en la misma percepción de la naturaleza. Es el dato arqueológico, así como la conformación contenida en las fuentes históricas y en el registro etnográfico, tres aspectos que he aprendido metodológicamente de la doctora Broda, donde se observa un culto dirigido hacia el mundo sobrenatural, a partir de la observación de la naturaleza, que constituye un complejo sistema ideológico de percepción del medio ambiente natural. Cerros y volcanes, información la tenemos en fuentes históricas, registro etnográfico por numerosos estudiantes y profesores, y la importancia que mantienen aspectos de la naturaleza en la organización social y en su articulación entre sí misma. Es importante considerar que la metodología que utilizamos abarca la comparación, pero también la contrastación, de forma que la información nos permite crear estructuras de pensamiento y patrones culturales que estudiamos, como la vida tradicional y los procesos de cambio cultural que se generan al confrontar diferentes sistemas de creencias, y por otra parte el estudio de las creencias respecto a un orden sobrenatural y divino. A esto lo ha llamado la doctora Broda reelaboración simbólica, por no hablar de sincretismo. Y como ella lo ha señalado, se puede generar continuidad en el culto de esta manera. Y hablar desde el preclásico hacia la historia de Mesoamérica, pues muestro rápidamente la idea de la construcción ideológica del espacio a través de los alineamientos visuales. El caso del culto a los cerros y montañas en Mesoamérica, que ha sido muy estudiado y ha estado de moda, es un excelente punto de partida desde el culto mexica para percibir cómo ha cambiado el medio ambiente y cómo se ha construido culturalmente esa percepción, que es ideológica. Un proceso religioso mesoamericano, como lo indica Félix Báez Jorge, sujeto a cambios y continuidades, además de refuncionalizaciones y reinterpretaciones en la naturaleza. Cerros y volcanes desde la arqueología me llevaron a Jico en los años 90 y a crear la idea de lugares de culto como parte de un aprendizaje en el medio ambiente natural, que incluía los fenómenos naturales. No solo tormentas, granizo, heladas, erupciones volcánicas, sino también lo que el hombre percibe en la naturaleza, sonidos, aromas, colores, el viento. Y al parecer, esto conformó estrategias colectivas que incluían elementos naturales transformándolos en simbólicos al unirlos en sus actividades productivas y de subsistencia con diversos aspectos. Algo que es muy importante y que ha señalado Johanna a lo largo de los años es que todo esto tiene una base material, económica. No son ideas, no solo son creencias. La observación de la naturaleza tiene su base en la producción
en la subsistencia y en lo que llamamos medios de subsistencia para establecer contacto y comunicación con un medio ambiente que les rodeaba. Y esto, como lo expresé en otro momento, establece un diálogo constante con el medio ambiente natural a partir de los lugares de culto. Un discurso ideológico mesoamericano bajo ciertas condiciones de origen del cosmos, y esto orienta las actividades de la comunidad. Carlos García Mora, desde los años 80, había señalado que el análisis histórico-social de las relaciones entre los hombres y la naturaleza no puede abordarse con base en el estudio de un simple agregado de elementos y factores, sino el de su articulación y jerarquía, identificando aquellos que son determinantes en la configuración de las características de las relaciones entre la sociedad y la naturaleza. García Mora realizó importantes estudios en la región de Chalco-Amecameca, como un punto de partida en donde la humanidad, los hombres, transforman el medio ambiente mediante el trabajo. Pero no es el simple trabajo, el tequitl, como lo señala Cathy Wood, no es tan simple como parece. Esta importante categoría de análisis, y no solo como concepto, transforma lo material, lo natural, para obtener medios de supervivencia, pero también son muy importantes en la reproducción cultural. Cambios y continuidades que han ocurrido en la cuenca de México, en el sureste, al pie de los volcanes, nos muestran una situación actual muy problemática. Hablar de comunidades agrícolas y obreras, inmigrantes, en un espacio demarcado por tradiciones y costumbres ancestrales, y tal vez no tan ancestrales, tal vez desde principios del siglo XX, nos muestra pueblos que poseían grandes extensiones de tierras comunales. Los molinos, la política local, fueron estrategias que se fueron integrando y amerita estudios más profundos para conocer las problemáticas actuales que se enfrentan a partir de esta relación entre el hombre y su medio ambiente, donde el maguey jugó un papel muy importante. Los cambios económicos y políticos que prosiguieron al pie de los volcanes permitieron que la producción agrícola mantuviera a la población en un estrecho contacto con la naturaleza. Y todavía recuerdo cuando Johanna nos explicaba esta idea de que el hombre sigue dedicándose a la agricultura, sigue caminando, atravesando los cerros, los volcanes y manteniendo esta relación con la naturaleza. Su historia en los escenarios facilitó la reorganización y el intercambio cultural. El bosque y las tierras de cultivo, el manejo del agua y la producción de alimentos contribuyeron a la permanencia y resistencia culturales de rituales, como por ejemplo la petición de lluvia, y de esta manera el culto a la fertilidad y a la regeneración daban forma a una parte integral de la memoria colectiva. Si bien cerros y volcanes han tenido una gran influencia en la organización social, han conformado espacios que sufren alteraciones con el tiempo, pero que en su historia presentan un ámbito de la religiosidad que ha permanecido. Historias de estas regiones llenas de sucesivos acontecimientos dejó escrito en su paisaje el devenir de todos esos años. Podemos decir que el territorio tiene dos lecturas, la delimitación clara jurídica y el delineamiento natural del reconocimiento de formas y usos en un plano antiguo que constituía una verdadera unidad. Y como ejemplo, para ir cerrando esta exposición, me voy a la idea de la importancia de la fiesta de la Santa Cruz. Hay algo muy importante. El ejemplo que voy a mostrar ha sido parte de mi investigación dirigida en su inicio por la doctora Broda. Y hablar de Cocotitlan, de Chalco, y de cómo hacíamos las observaciones todavía con cámaras fotográficas de 35 milímetros, y en donde todos parecía que tomábamos las mismas fotos, pero no a todos les salían igual. Implicaba subir de noche a los cerros, entre los perros que nos ladraban y nos perseguían, entre la gente que con curiosidad
se imaginaban a dónde íbamos sin saber qué íbamos a hacer. En el frío, pero con una gran alegría, en donde todos compartíamos esta idea de observar amaneceres desde puntos estratégicos de la naturaleza, como el Cerro de Cocotitlán, y en donde percibíamos no solo numerosas problemáticas sociales y económicas, sino alternativas de solución a un impacto actual en un proceso histórico regional. La fiesta de la Santa Cruz, que no solo es en su parte histórica, nos muestra precisamente cómo en toda comunidad se encuentran presentes una serie de fiestas que reflejan, y cito a Johanna, la polivalencia funcional de las cosmovisiones y de los ritos sujetos al cambio histórico. Con la historia de las comunidades campesinas que han mantenido a través de siglos sus propios rasgos y que los distingue de una cultura nacional. Y todavía esto sigue siendo muy importante para el estudio. No como arcaísmos, no como un pasado prehispánico que nos llega hasta el presente, con interrupciones, con cambios, pero que están dentro de un proceso creativo de reelaboración simbólica constante, sustentado en raíces remotas que deben estudiarse como un proceso de cambio y transformación cultural, en el cual las antiguas creencias se van articulando de manera dinámica con nuevas formas y contenidos. Es una cita de Johanna. Le sonaba, a todos nos suena porque la hemos leído. La ideología y la religión prehispánicas fueron reemplazadas por la Iglesia Católica y los cultos locales regionales cambiaron sus espacios. Precisamente Johanna nos explicó a lo largo de los años y fue creando la articulación entre sus conceptos, cómo una cosa tiene que ver con la otra. Los ritos agrícolas que guardaron en la época prehispánica una continuidad, se transformaron durante la colonia y se trasladaron en el paisaje. Cambiaron de algunos llanos y parajes, como en las proximidades de los volcanes, y les muestro a la Piedra Luna de Tlalmanalco, donde hicimos trabajo de campo con Johanna y todo el grupo del posgrado, en donde estuvimos en medio de la naturaleza y un espacio que se ha alterado y se ha modificado, y en donde los cerros permanecieron, nosotros cambiamos, y los lugares de culto, algunos se mantuvieron y otros se movieron del lugar. Entonces, el Cerro del Faro en San Rafael se convirtió en un nuevo lugar de culto, en una forma de apropiarse del espacio y reutilizar ideológicamente los lugares de culto en la región. La fiesta de la Santa Cruz permite un diálogo entre el hombre y su medio ambiente. Forma parte de una importante red de sitios para apropiarse del espacio, y esta estrategia ejemplifica una interesante forma de reubicar y reconfigurar los lugares en el espacio. Voy mostrando fotos de cómo fue cambiando en mi etnografía, no voy a dar mi etnografía, el espacio donde se celebra la fiesta de la Santa Cruz en el Cerro del Faro, San Rafael, Estado de México, próximo a Tlalmanalco. Y se trata de cómo un lugar es refuncionalizado, reutilizado y considerado como espacio sagrado, ahora por la Iglesia Católica, dando forma a nuevos lugares de culto. Y esto es la organización social en la naturaleza. El tiempo y el espacio es uno de los puntos claves en la estructura del pensamiento humano. También el cuerpo humano. Y la percepción que el ser humano hace de sí mismo y de la naturaleza forman parte de la estructura básica del pensamiento entre nosotros. Son estas bases de la estructura que generan patrones de comportamiento cultural, y en donde en Mesoamérica se lograron articular mediante un esquema ideológico, un paisaje simbólico, un espacio sagrado, y recuerdo aquel viejo proyecto de Johanna Broda, la geografía sagrada de la Cuenca de México, en el cual la conocimos y subíamos y bajábamos
de diferentes lugares observando precisamente estos cambios que ocurren en el medio ambiente. Esta práctica social aumenta su significación y enriquece su simbolismo. Cuando existen situaciones de cambio, cuando existe algún peligro en momentos de crisis social, ya que esto brinda seguridad y permite reforzar la identidad colectiva y además genera un profundo sentido de comunidad. Mis reflexiones finales. Esta muestra religiosa destaca una tradición visual mesoamericana. No solo es la iconografía, no solo es el ritual, es la naturaleza misma que se convierte en un actor social. Un aspecto fundamental que resiste y opera con eficacia para el equilibrio social. Las prácticas y creencias tradicionales expresan un todo armónico y lógico, una síntesis y no una mezcla desorganizada, la cosmovisión. Esto sería el resultado de una interpretación y reinterpretación de los elementos prehispánicos. He mostrado tan solo un ejemplo para la discusión acerca de la religiosidad y el culto como procesos históricos de diálogo entre el hombre y su medio ambiente desde una perspectiva antropológica y con un enfoque interdisciplinario que aprendí de la doctora Johanna Broda. Un estudio de cómo se transforma culturalmente el espacio. Y quiero agradecer profundamente a la doctora Broda, porque de ella aprendí cómo observar a la naturaleza, pero cómo observar lo que otros no saben ver, pero sobre todo porque me enseñó a conocer qué es lo que estoy observando. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Raúl Aranda su participación y continuamos con la última ponencia titulada Los ecos de la naturaleza en la cosmovisión mesoamericana, y la ponente es la doctora Gisela Castillo Romero. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, licenciada en Arqueología, maestra en Historia y Etnohistoria y doctora en Antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Ha dictado conferencias y ponencias a nivel nacional e internacional acerca de los temas relacionados con la identidad, la cosmovisión y el poder en el México prehispánico. Ha escrito el libro de Cosmovisión y Territorialidad en Mesoamérica, Elementos de las Identidades Étnicas en el año 2017. Artículos y capítulos de libros publicados en México, España, Puerto Rico e Italia. Algunos de ellos son La montaña terraceada de Tenanco, Tepopoya, Estado de México, en el año 2001, Identidades territorializadas, La geografía cultural, la armonía visual del paisaje y petrograbados, del año 2014, Espacio de poder, un estudio de caso, del año 2015, Los elementos de la naturaleza, La expresión del lenguaje visual mesoamericano, los elementos de la naturaleza, 2016, En busca de la identidad, el caso de Tulancingo, del año 2019, y de la teoría a la práctica, proceso identitario, en el año 2020, entre otros. Le damos la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, muy queridos y conocidos por todo el tiempo que llevamos en el taller de Johanna, y a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por la planeación de este evento. Para que no me ganare la emoción, voy a leer, porque si no me voy a emocionar mucho y bueno, sobre todo quiero darle las gracias a Johanna ahorita y al final. Cuando me llegó la invitación para participar con una ponencia para el homenaje a la doctora Johanna Broda, me invadieron una serie de ideas que podía compartir con ustedes, pero sobre todo recordar con Johanna Broda momentos únicos. Así que primero expondré cómo la doctora Broda creó, desde que yo llegué en 1989, un espacio académico en donde nos mostró a mi generación y a las siguientes un camino lleno de posibilidades para realizar investigación antropológica. Este espacio lo llamó, en esos momentos, Taller de Organización Social y Cosmovisión Prehispánica, ahora conocido como la línea de investigación, dentro del posgrado de Historia y Etnohistoria de la Escuela Nacional de Antropología e Historia.
La segunda parte de mi exposición, como su estudiante, quiero mostrarle mis últimas andanzas en esta aventura intelectual en la que ella influyó en mi forma de ver y jerarquizar mi investigación. Es decir, cómo modificó mi cosmovisión en la investigación antropológica. Claro, sin echarle la culpa de mis errores, pero sí de mis aciertos. El tiempo es corto, así que primero deseo resaltar aquellos momentos del inicio del taller. El taller se llevaba a cabo todos los jueves de 5 de la tarde a 9 de la noche. Sin embargo, a veces terminábamos solos en la ENA, hasta las 10 de la noche. Nos sacaban los policías porque ya no querían que estuviéramos. En este espacio académico, ella nos mostraba no solo de manera teórica, sino práctica, lo que llamaba el culto a las montañas, la observación de la naturaleza, el calendario de horizonte, el paisaje ritual y las celebraciones rituales. Como todo estudiante al principio, no lograba entender en su totalidad la importancia de la utilización de los métodos comparativos y de una metodología interdisciplinaria. Claro que no fui la única. Así que Johanna invitó a colegas que nos dieran clases ejemplificando sus trabajos. Para la importancia de la arqueoastronomía estuvieron Franz Tichy en 1989, Anthony Aveni en 1991, Arturo Ponce de León en 1989 y 1991. Sus estudiantes de la UNAM en esos momentos, Iván Expra y Stanislaw Ivaniszewski, en 1989 y 1994. Para el uso de los códices, invitó a Eduardo Nogués en 1991 y a Luz María Moar en 1992. Para el uso etnográfico, Andrés Medina en 1990 y a Catherine Wood en 1993. Para aprender a profundidad del México prehispánico, invitó a Pedro Carrasco en 2 ocasiones, en 1989 y 1996. Para el uso de conceptos y categorías, a Félix Weiss Jorge en 1995. Y la utilización de fuentes escritas por los cronistas de los siglos XVI al XVIII lo impartió Gordon Brotherston en 1997 y Daniel Deub en el 2100. Quien nos mostró, esta última, Daniel Deub, la forma de contrastar las fuentes escritas por los cronistas y la etnografía presente en los rituales tlapanecos, y para comprender diversas formas de entender el mito, se invitó a Pierre Jacopin en 1996. Así que el acervo que nos proporcionó la doctora Broda fue fundamental, pero bajo su propia metodología de investigación debíamos aplicar todo aquello aprendido en el aula de manera práctica. Así que realizamos lo que ella llamó excursiones a diferentes lugares para marcar la salida del sol, registrar los puntos marcados en el paisaje, ya sea en el horizonte, en petrograbados, en rocas, cuevas, sitios arqueológicos y monumentos arqueológicos. La primera excursión fue a Cuicuilco, después al Zacatepetl, esto fue en 1990, y en ese mismo año fuimos a Jico, posteriormente a Cocotitlán en 1998. En estos puntos, la doctora Broda enfatizó la importancia del uso de las fuentes acerca del culto a los pequeños cerros. Resaltó el conocimiento del calendario de horizonte y los alineamientos de los sitios arqueológicos de México prehispánico. En otra salida nos fuimos a registrar el eclipse de 1992 en Chalcatzingo, Morelos, y nos acompañó Gordon Brotherston. La tercera excursión nos fuimos más lejos, ya estábamos muy emocionados, y nos fuimos hacia Cantona, Puebla, y en este sitio nos mostró y nos indicó la doctora Broda la importancia del Pico de Orizaba y el culto a las altas montañas. Posteriormente fuimos a Filobobos, Veracruz, haciendo hincapié en la importancia y uso del paisaje. Cabe aclarar que realmente se trataban de prácticas de campo, sin embargo ella le llamaba excursiones. Cada semestre nos organizaba para que toda la generación nos fuéramos a los sitios que estábamos excavando o trabajando como arqueólogos o etnólogos, como fueron los casos de Jico, Cocotitlán, Metepec, Alcalpizca, Malinalco, Hidalgo, Toluca, Xochicalco, Teotihuacán, Querétaro, Plazuelas, en Guanajuato, y pues los que nos tocaron a nosotros fue Altavista y Cerro del Chapín en Zacatecas ya en el 2002. En cada uno de ellos hubo un aprendizaje, no solo a nivel profesional, sino también humano. De manera paralela, la doctora Broda en el taller
Nos enseñaba la teoría, la práctica, pero también la importancia de la difusión. Así que nos llevó a toda la generación, unos como ponentes y otros como oyentes, al Congreso de Cosmovisiones y Meteorología Indígena de Mesoamérica en 1994, organizado por Johanna Broda y Beatriz Albores, con el propósito de crear otro espacio de discusión académica para evaluar la importancia y el desarrollo de la investigación que se relacionaba con un tema específico, la meteorología mesoamericana. La mayoría de los trabajos presentados hacían referencia al culto a los cerros, a Tlaloc, a los rituales relacionados con las peticiones de lluvia, a los graniceros y a la fiesta de la Santa Cruz. Entonces, en el taller se discutía la teoría, las propuestas de la doctora Broda, los trabajos de los colegas invitados por Johanna y lo que se aprendía en las excursiones y en los congresos. Por eso nos llevaba tanto tiempo que nos sacaran de la ENA. Por ejemplo, esta forma en la que ella nos estaba mostrando en este espacio, pues enriquecieron y impactaron nuestro propio trabajo de investigación. Por ejemplo, Raúl Aranda, desde 1990, por sugerencia de la doctora Broda, todos estos trabajos, remarcó la importancia de la relación sociedad-naturaleza, el culto a los volcanes y el uso ideológico del espacio desde etapas tempranas, con los resultados de sus excavaciones arqueológicas de Jico, Estado de México. Rubén Morantes destacó la presencia y relevancia del calendario de Horizonte y los alineamientos de las estructuras arquitectónicas de Teotihuacán y Xochicalco. Gabriel Espinosa desarrolló la explicación del conocimiento práctico de la naturaleza a través de las fuentes escritas por los siglos XVI y XVII con el trabajo del embrujo del lago. Francisco Rivas, con sus siempre atinados comentarios y proporcionándonos bibliografía para nuestros temas, con sus aportes el trabajo del culto a los cerros. Por otra parte, los temas etnográficos enriquecieron el taller. Tal es el caso de Johannes Neurat con su etnografía de los huicholes, Angélica Galicia, Alejandro Gámez y Sergio Sánchez con los temas de las fiestas patronales, el paisaje cultural y los rituales. La importancia de las maquetas en el paisaje de Rafael Simbrón. La unión entre la geografía y la etnografía en la investigación de Alejandro Robles. Druso Maldonado con sus trabajos de la región de Morelos, donde utilizó códices y fuentes escritas. Carlos Viramontes con su trabajo de la pintura rupestre y el paisaje. Y en mi caso, la importancia de la territorialidad, el poder, el parentesco cultural y la cosmovisión como elementos fundamentales de las identidades étnicas en el México prehispánico. Posteriormente, Johanna incluyó otro tema importante en nuestro taller, los sueños de los tiemperos, el cual fue abordado por Julio Glockner, quien nos dio pláticas destacando la lógica de la cosmovisión de los especialistas controladores del tiempo, de sus atributos y rituales, cuya función principal es la de establecer vínculos entre el ciclo de vida humano y el mundo sobrenatural. Las investigaciones mostraron una gama de aspectos, atributos y elementos que configuraron el complejo sistema del mundo mesoamericano. Entonces Johanna, en este mismo espacio, en el taller de discusión académica en 1994, propuso que la presencia de especialistas rituales como los graniceros, los que trabajan con el tiempo, constituyen uno de los puntos de partida para este tipo de investigaciones, y cito a Johanna: el estudio de los graniceros se evidencia como una mina de oro, abre ricas posibilidades de impulsar el estudio antropológico de estos temas a la par de los campos especializados de la arqueoastronomía, la geografía de los paisajes culturales, la etnobotánica, la etnozoología y la etnomedicina. Cierro cita. Estas investigaciones que surgieron en el taller mostraron un abanico de posibilidades para acercarse a la investigación antropológica de manera interdisciplinaria, en donde la mayoría de nuestros estudios se articulaba la tradición mesoamericana prehispánica y las actuales comunidades indígenas que nos permitían comprender el entreveramiento cultural modelado por toda una cosmovisión compartida del mundo indígena en un proceso de larga duración. La insistencia de la doctora Broda para realizar investigaciones interdisciplinarias y el trabajo colectivo no solo fue en la culminación de nuestras tesis, sino en la difusión, y por ello se dio a la tarea de publicar libros de manera colectiva organizados por un eje temático. Se me habían olvidado pasar por un eje temático. Y entonces lo que hizo la doctora es que empezó a publicar con
cada uno de sus estudiantes, colegas, profesores invitados y lo que se había estado discutiendo en el taller, libros colectivos. Así que el taller creado por Johanna Broda no solo formó maestros y doctores. Para mi generación de maestría y doctorado, aprendimos un enfoque interdisciplinario, una escuela de pensamiento, y terminamos el ciclo escolar y seguíamos asistiendo con la doctora hasta 2008. Llegábamos al taller y las nuevas generaciones, y entonces Johanna nos proponía que compartiéramos nuestras investigaciones, y así surgió la idea de crear otro espacio académico, el Seminario Interinstitucional en el 2009. Este seminario se propuso que debería de tener un enfoque, que deberíamos seguir esto que nos había enseñado la doctora Broda y esta escuela en donde realmente se habían generado tan interesantes investigaciones. Nos reunimos y bueno, comenzó Johanna Broda como el eje y cabeza, y nos unimos sus estudiantes, Raúl Aranda y Catherine Gude presentando a la ENA, Luz María Moar al CIESAS, Alejandro Gámez a la UAP y su servidora a la UACM. Los espacios que innovó la doctora Broda hasta la actualidad siguen vigentes, como el taller de organización social y cosmovisiones prehispánicas, han seguido formando generaciones tras generaciones estudiantes de maestría y doctorado, mismos que han aportado novedosas e interesantes trabajos. Los congresos, otro espacio de discusión e intercambio académico, ha continuado con el apoyo de estudiantes como Alejandra Gámez, Alicia Juárez, Gastón Macín, Mariana Fávila, entre otros. El caso de las publicaciones colectivas también sigue dando frutos, al igual que el seminario interinstitucional, claro, con sus respectivos cambios a través del tiempo. Esta enseñanza-aprendizaje mostrada por la doctora Broda en mi caso se ha ido modificando y se ha ido enriqueciendo a lo largo de más de 30 años. Por ello, abordaré la segunda parte de esta exposición que, como mencioné anteriormente, son mis últimas andanzas en la investigación antropológica. Y como sé que a la doctora Broda, desde que iniciamos el taller, era primero discutan la teoría, los conceptos, las categorías, el modelo que van a proponer, y después lo contrastan con sus trabajos de campo y lo vuelven a regresar a la teoría. Bueno, así es que para que no me repruebe, pues lo vuelvo a hacer igual. Lo que ahora les presento es una breve parte del libro que acabo de terminar y que voy a entregar para su publicación en mi institución, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, titulado Los ecos de la naturaleza en la cosmovisión mesoamericana, las flores, la esencia de la vida. En este trabajo resalto la importancia de la observación del conocimiento y prácticas de la naturaleza, la vida cotidiana y ritual de los mexicas durante el posclásico tardío. De manera específica, hablo de la importancia y función social del mundo vegetal y lo ejemplifico con las flores. Este tema de investigación tiene varias aristas, así que lo subdividí en temas, en subtemas, la presencia del mundo vegetal en la economía, y resalto el tributo de flores impuesto a regiones conquistadas por los mexicas, también el comercio en tianguis y mercados, en el cual existía un espacio dedicado a las flores comestibles, curativas y rituales, que están descritas en las fuentes documentales y pictográficas, y en el aspecto ritual hago referencia a la función social y la función ritual que tienen las flores en las fiestas de las veintenas y trecenas. También resalto la deidificación de la naturaleza y el consumo de las flores en estas fiestas y en estos rituales. Y por último, en lo cotidiano, para el uso comestible, para aliviar el malestar o para algún otro beneficio. Todos estos usos y funciones y atribuciones del mundo vegetal requieren forzosamente de un conocimiento del pasado, transmitido de generación en generación. Por ello, al inicio del libro, dedico todo un capítulo en donde propongo el modelo del mundo mesoamericano, así como los conceptos y categorías mismos que presentaré brevemente en esta segunda parte de mi exposición. Mucho se ha hablado acerca de la cosmovisión. Sin embargo, Johanna nos enseñó otro concepto importante para comprender el mundo mesoamericano, como es el caso de la ideología. Así que para poder comprender el mundo mesoamericano, incorporé en esta investigación a la ideología el papel de la educación, el ritual, la memoria colectiva y por supuesto la cosmovisión.
mismos que se encargaban de organizar, difundir y transmitir los mecanismos que sirvieron para recrear y crear un dinamismo cultural que unificó e identificó a una comunidad y que fueron utilizados como elementos de poder por el Estado mexica. Esta acción social fue el vehículo para la transmisión de una cultura o de un modelo ideológico y que estuvieron íntimamente entrelazados con la enseñanza-aprendizaje, ya que el enseñar y aprender conlleva explicar y comprender los valores compartidos, los códigos, las normas, las reglas que estructuran la memoria colectiva. Este conocimiento trascendió a la dimensión social del aprendizaje. Esta dimensión social del aprendizaje es en donde se incorporaban las experiencias y las creencias, modelando el conocimiento y el entendimiento de la realidad social inmerso en un modelo del universo. Entonces, el universo mesoamericano se creó y se configuró con la idea de un mundo íntimamente relacionado con la naturaleza, basado en la religión, el mito, el ritual, la rueda calendárica y la geografía cultural, por lo que la sociedad se identificaba con esta relación sociedad-naturaleza. El apoyo de los lugares de culto y la sacralización del espacio fue fundamental, así como la presencia de dioses que interactuaban constantemente en la vida cotidiana y en las fiestas, en donde se resumía y se reforzaba la identidad. Fue el escenario perfecto para llevar a cabo las manifestaciones de su cosmovisión, integrando y recreando su memoria colectiva. Podemos pensar en dos grandes esferas de control ideológico del mundo mesoamericano. Por un lado vamos a encontrar el militarismo, el desarrollo urbano, arquitectónico, el sacrificio humano, la iconografía, estas tendencias culturales como la pintura, la cerámica, y por el otro lado al mito y a la cosmovisión, estos apoyados en el ritual y ambas esferas entrelazadas por la religión mesoamericana, mismas que se recreaban y creaban en un territorio y espacio de poder, ritual y cotidiano, es decir, en un escenario en donde se reproducía el modelo de la naturaleza en un espacio y tiempo. Finalizo esta segunda parte de mi exposición resaltando que estos mecanismos de organización y estrategias muestran la importancia de los procesos cognitivos que destacan que la sociedad del México prehispánico aprendió los conocimientos y habilidades de su entorno social y cultural, conformando una cosmovisión y una conciencia histórica que se reforzó de manera constante en la apropiación de nuevos elementos y condiciones naturales que fueron incorporando en su modelo del universo de manera dinámica, pero siempre con un vínculo indisoluble en su estructura cultural que respondía a los ciclos de la naturaleza, estos ecos que estaban presentes en el mundo mesoamericano. Para terminar mi intervención en este merecido reconocimiento a la doctora Broda, quisiera agradecerle el haberme mostrado por más de 30 años los diversos caminos de la investigación antropológica, además de ser un punto de referencia como docente comprometida con sus estudiantes. Querida Johanna, este agradecimiento quisiera hacerlo extensivo a nombre de mis estudiantes que he formado de licenciatura, maestría y doctorado, porque tus enseñanzas han trascendido en sus investigaciones. Johanna, mi respeto, admiración y cariño por siempre. Gracias. Muchas gracias a la doctora Gisela Castillo. Y bueno, pues tenemos brevemente un par de minutos para que puedan continuar los organizadores con la clausura. Y damos la palabra a la doctora Johanna. Muchas gracias. Yo ya no hay nada que añadir. Estoy muy agradecido con todos ustedes. Y lo que realmente, sí, gracias a los organizadores y sobre todo a Alicia que puso esos apartados diferentes porque ella es muy conocedora de mi obra. Pero lo que me da mucho gusto es que, porque yo como estoy mal de salud, andaba dando vueltas, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Entonces como empecé a, como es propio de mis circunstancias, pensando un poco toda esa trayectoria y
Entonces pensé, les voy a platicar un poquito de mis orígenes y cómo empecé a interesarme en todos esos temas, porque me he dado cuenta que mis actuales alumnos, pues todo el mundo dice que paisaje ritual o observación de la naturaleza, o también mi definición de cosmovisión, porque hay otras definiciones también que se han manejado en términos mucho más generales como religión y no tanto relacionado con la naturaleza. Entonces yo pensé, pues voy a recapitular un poco porque me sirve a mí para muchas cosas de cómo empecé a llegar a esos conceptos, y eso es lo que hablé el primer día. Y entonces realmente me conmueve mucho cómo se ha configurado esto como una unidad con todas las presentaciones. Me dio muchísimo gusto, por ejemplo, ayer, que era muy pesado el día de los arqueólogos y de los de Perú, y luego le querían contar a Juan Pablo, nuestro invitado especial de Perú, que es un joven arqueólogo que ha tenido mucho éxito últimamente. Y entonces me da muchísimo gusto que al final resultó eso una gran unidad, pues realmente entre lo que yo me puse a pensar qué puedo decir, y aquí los participantes y sobre todo mis queridos últimos participantes, pues también obviamente Katy, Gisela y Raúl, recordando esos bueno, yo por lo menos cuando andaba en los cerros, porque ahorita pues no ando en los cerros, aunque ando en mi jardín de mi casa, pero también ha cambiado tanto. Jico ya no es Jico, ya no están los patos en el lago, los restos del lago, como admirábamos los patos en el lago de Jico, ¿verdad? Ya no existen. Entonces también ha cambiado mucho, entonces ya se convierten en testimonios históricos esas andanzas que tuvimos, y que de veras agradezco a todos, me ha conmovido profundamente todos, pero ustedes pues recordando esos primeros excursiones de los años 90 y que todos jalaban parejos. También extrañamos a Pancho Rivas, a Druso, que no nos acompañó tanto, pero yo siempre estuve muy en contacto con Druso. Y entonces les agradezco infinitamente. Y también agradezco a Katy y Luz María, porque yo pensé para ese homenaje ponemos al final el seminario interinstitucional como un esfuerzo institucional que hemos impulsado y que va en la misma tónica, ¿no? Ahora falta pues muchos otros vertientes que Katy ha impulsado, obviamente, o también Luz María con los códices, pero yo quería que esto tuviera un espíritu colectivo, porque así concibo yo la ciencia. No me gusta andar en los eventos, lucirme a mí sola, y además luego a veces con los colegas hay muchas envidias, ¿no? Y muchos ya sabemos. Entonces ha salido muy bonito y les agradezco muchísimo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces damos por concluida la mesa por cuestiones de tiempo. Y ahora damos damos inicio a la clausura. Bueno, pues vamos a ser muy breves ya para cerrar este maratónico evento. Estamos muy agradecidos con todas y todos los que nos estuvieron acompañando, tanto aquí en el auditorio, en los dos auditorios de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, como por supuesto a través de la virtualidad que también esta semana nos permitió alcanzar muchas más personas, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido en muchos sentidos consideramos que este evento fue un éxito. Estamos muy agradecidas y agradecidos los tres
organizadores, con todos los ponentes, por todo su tiempo, su esfuerzo, su dedicación. Y no nos queda más que, una vez más, reiterar todo el cariño y todo el agradecimiento que le tenemos a la doctora Johanna Broda, que si lo ven hoy con la última ponencia de la doctora Gisela, pues nuestros productos de investigación, nuestras investigaciones siguen siendo de alguna manera guiadas, ¿no?, por todos los aprendizajes y todas las enseñanzas de la doctora Broda. Entonces, bueno, yo con esto agradezco por una vez más a todas, a todos, a la doctora, a la doctora por todo toda su dedicación, todo su cariño, todo su esfuerzo que todos hemos, afortunadamente todos los que hemos estado aquí y que participamos en el evento, pues podemos dar fe, ¿no?, de ese enorme esfuerzo que la doctora pone con cada uno de nosotros y nosotras. Le voy a hacer la palabra a Alicia para que ella también clausure y después a Gastón, quien va a clausurar. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Yo una vez más les agradezco de verdad a todos los ponentes y conferencistas que nos acompañaron en hacer este evento posible, muy merecido. Fue una gran logística de 9 meses, como comenté, de correos, de llamadas, de ponernos de acuerdo, pero sobre todo llevarnos al final la reflexión de la incidencia que han tenido la línea de la doctora Broda para nuestra formación y futuros trabajos colectivos, para seguir honrando su escuela y defendiendo nuestro enfoque, ya lo diría el doctor Félix Báez Jorge, en distintas propuestas teóricas, seguir argumentando la importancia de la etnografía, de los procesos de larga duración y todos los conceptos que se han generado en esta línea. Muchísimas gracias y bueno, hago extensiva la invitación a poder ver estas mesas, estas conferencias que están en YouTube y en la página de la ENA para reflexionar al respecto. Muchas gracias, doctora Broda, la quiero muchísimo y Abril también. Gracias. Felicidades, dile. Felicidades. Bueno, pues vamos a cerrar el evento. Nada más quiero darle todo el agradecimiento a todas las personas que nos atendieron por correo, a toda la organización, que no fue nada fácil, fue un poco complicado hacer toda la gestión, pero pues al final entre los tres logramos reunir a todas las personas y construir todas las mesas, y pues afortunadamente podemos estar aquí el día de hoy y tener el honor de tener a la doctora Broda aquí junto a nosotros. Y pues sin más, yo nada más quiero extender también el agradecimiento a las personas que estuvieron detrás de todo esto, a los técnicos, a Gabriela, que también estuvo aquí todo el tiempo al pendiente para que esto se pueda transmitir. Yo sé que toda esta modalidad híbrida es complicada y pues ella tiene más ocupaciones aparte de atender acá, pero nunca dejó todo el evento se pudo transmitir de manera pues todas las horas que estuvo ella atrás pues se reconocen y se agradecen. También quiero agradecerle a todo el equipo del Observatorio Coyuntural Antropológico, particularmente a Andrés Emiliano, a Yael Atzin, a Manuel Melesio, a Neftalí Daniel Hernández, a Marina Jaramar Enríquez, a Shanti Kumari Ortiales, a Mayrani Lisbeth, a Daniel Alejandro Castillo, a Erika Vélez, a María José Hernández Gómez, y a Edgar Alfonso Hernández Coronado, que son quienes han estado todo este tiempo allá atrás, ayudándonos, quienes han estado atrás del Facebook, del YouTube, pasándonos las preguntas, haciendo los carteles. Todo eso lo han hecho ellos, son estudiantes de aquí de la ENA, de las licenciaturas, son pasantes, y pues afortunadamente han estado aquí. Recuerdo lo que dijo Mariana el día de la inauguración, que el observatorio ya se construyó, es como otro hijo de la doctora Johanna, porque es un nieto, porque son muchas de las personas que estamos en este observatorio, aquí hay varias que pertenecen al observatorio, pues somos egresados de la escuela de la doctora Broda. Y pues tengo que extender ese agradecimiento, y pues siendo la 1:00 p.m. con 38 minutos, damos por clausurado este evento, el Cosmovisión Mesoamericana, homenaje a Johanna Broda.
Muchas gracias por todo. Bueno, ya quieren, ahí tenemos unos bocadillos para clausurar y sería todo. Muchas gracias.